Buenos días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades. Y en este caso, compartiendo un video que se titula El gran terremoto de Lisboa, el más destructivo de la historia. Este es el video número 466. Debido a la necesidad de aumentar las suscripciones, así como la audiencia de este canal, solicitaría que activaran la campanita de la suscripción y la manito del me gusta. El terremoto de Lisboa de 1755, el gran terremoto de Lisboa, tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 horas del 1 de noviembre de 1755. Ese día, que es el Día de Todos los Santos en el catolicismo, y en el cual es obligación asistir a misa, la mayor parte de la población de Lisboa se encontraba en las iglesias. El gran sismo se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su violencia, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. Una descripción del reverendo Charles Davy en 1755, uno de los muchos extranjeros que vivía en Lisboa, es bastante ilustrativa. Nunca se vio una mañana más hermosa que la del 1 de noviembre. Era una metrópoli, la capital de un imperio colonial mundial que se extendía a África con Angola, Mozambique y Cabo Verde, Asia con Guaymacao y por supuesto América Latina con Brasil. Portugal en realidad era un reino muy rico gracias a las riquezas de esas colonias. Los sismólogos estiman que la magnitud del terremoto de Lisboa habría sido entre 8.7 y 9 en la escala de Richter, con su epicentro en algún punto del Océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de Lisboa. El terremoto fue sucedido por un tsunami y un incendio que causaron la casi destrucción total de la ciudad. A causa de ser la festividad de Todos los Santos, había numerosas lamparillas encendidas, velas, y eso provocó un voraz incendio ulterior. El 85% de los edificios de Lisboa resultaron destruidos, incluyendo palacios y famosas bibliotecas, así como la mayoría de los ejemplos de la arquitectura distintiva del siglo XVI portugués. Los informes contemporáneos indican que el terremoto duró entre 3 minutos y medio y 6 minutos, produciendo grietas gigantescas de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Los supervivientes, huidos en pos de seguridad al espacio abierto que constituían los muelles, pudieron observar cómo el agua empezó a retroceder, revelando el lecho del mar cubierto de restos de cargas caídas al mar y los viejos naufragios. 40 minutos después del terremoto, 3 olas de entre 6 y 20 metros engulleron el puerto y la zona del centro, subiendo aguas arriba por el río Tajo. En las áreas no afectadas por el maremoto, los incendios surgieron rápidamente, iniciados en su mayor parte por las velas encendidas en recuerdo a los difuntos en las iglesias, y las llamas asolaron la ciudad durante 5 días. De una población de Lisboa de 275.000 habitantes, unas 90.000 personas murieron. Otras 10.000 murieron en Marruecos, mientras que en Huelva, España, murieron más de 1.000. Y se registraron víctimas y daños de consideración en más puntos del sur de España y de toda la península ibérica. Este gran temblor acentuó las tensiones políticas en Portugal e interrumpió abruptamente las ambiciones imperiales de este país durante el siglo XVIII.
Lisboa ya había sido devastada anteriormente por otro desastre natural, el terremoto del 26 de enero de 1531, de una magnitud en torno a 8 en la escala de magnitud del momento. El terremoto principal al que nos estamos refiriendo ahora, de Lisboa, de 1755, tuvo lugar en la mañana del 1 de noviembre, o sea, la mañana de Todos los Santos. Aunque generalmente se le llama terremoto de Lisboa, fue en el resto de Portugal, así como en España, donde la sacudida alcanzó su mayor violencia, pero sus efectos se extendieron por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, Madeira, Noruega, Suecia, el Reino Unido e Irlanda. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y una ciudad en Marruecos de 8 a 10.000 habitantes desapareció. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. No hay que olvidar que murieron miles de católicos practicantes que cumplían su obligación de ir a misa. Tampoco hay que olvidar el supuesto karma que implicaban los miles de guaraníes y otros indígenas que en ese mismo momento estaban siendo sacrificados al imperialismo portugués y español en la guerra guaranítica. El terremoto de Lisboa de 1755, en cierto modo, es un desastre que cambió la historia y enfrentó a la Inquisición con los intelectuales de esa época, con los Rousseau, Voltaire y Kant. Voltaire ya era crítico de la interpretación teológica de la naturaleza y muchas de sus obras ironizaban esa idea de que Dios gobernaba de alguna forma todos los asuntos humanos. Se refirió en forma sarcástica a la reacción de los intelectuales y religiosos portugueses luego del desastre. Pasado el terremoto, expresó Voltaire, pasado el terremoto que había destruido las 3/4 partes de Lisboa, el más eficaz medio que se les ocurrió a los sabios del país para precaver una total ruina fue la fiesta de un soberbio auto de fe, habiendo decidido la Universidad de Coimbra que el espectáculo de unas cuantas personas quemadas a fuego lento con toda solemnidad era infalible secreto para impedir los temblores de tierra. Estas palabras las escribió Voltaire en su controvertido cuento filosófico titulado Cándido, publicado en 1759. Al mismo tiempo que la Inquisición hacía lo suyo, las grandes mentes de la época, muchas de las cuales comenzaban a mirar el mundo de una nueva manera, aquellos que ahora asociamos con la era de la Ilustración, reflexionaban sobre el tema. Emmanuel Kant publicó 3 textos separados sobre el desastre, convirtiéndose en uno de los primeros pensadores en intentar explicar los terremotos por causas naturales en lugar de sobrenaturales. Y el propio Voltaire y Jean-Jacques Rousseau tuvieron un famoso intercambio de ideas sobre el desastre, presagiando la divulgación de las ideas de la Ilustración. La filosofía dominante de la época dictaba que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, que incluso en estos desastres había una providencia divina, que Dios estaba trabajando en algún plan y que era nuestro lugar cuestionarlo. Después del terremoto de Lisboa se inició uno de los principales debates filosóficos de la época, cuestionando al Dios que podía ver cualquier bien en algo tan horrible como lo ocurrido. De todas maneras, queda claro, como conclusión, que el terremoto de Lisboa aceleró los procesos que conducirían a la revolución de las ideas y también de la política de fines del siglo XVIII y durante los siglos XIX y XX.